Ya chicos, continuamos con el curso Supervisor de Seguridad Privada con el módulo correspondiente a prevención de riesgos. Primero que todo, chicos, vamos a hablar de la ley 16.744, ¿ya? Que es la ley, ¿alguien me puede decir a qué corresponde la ley 16.744? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Para qué sirve? ¿Si Eh, funciona? ¿Si se come? ¿Alguien sabe? Es de la ley del accidente de trabajo, profesor, de donde te ¿Ya? rige, donde te puede cubrir y todas sus medidas y precauciones para que te cubra siempre por si acaso tenés un accidente yendo a tu trabajo. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe lo que es? Todos debiesen saber lo que es la ley 16.744. Ya, primero que todo, la ley 16.744 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? En referencia, las materias, ¿cierto? Son los accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir eso? Las enfermedades causadas por el evento de un trabajo que estemos realizando. ¿Ya? Por ejemplo, los conductores, es muy común que a los conductores o de camiones, a los conductores de vehículos dentro de la minería o que están todos los días conduciendo, ¿cierto? Un vehículo reiterativo en el tiempo o reiterado en el tiempo, es muy común que les dé esta enfermedad profesional, ¿cierto? El túnel escarpiano, que es una enfermedad que le da en las articulaciones, los dedos, ¿cierto? Que no pueden doblar los dedos, se ponen como rígidos, que es tratable, sí, tiene un tratamiento, hoy en día es operable para poder corregir, ¿cierto? Esta enfermedad profesional que da a lo largo del tiempo. También tenemos la silicosis, ¿cierto? Que es producto del polvo en suspensión y se genera a lo largo de los años. Que es la silicosis, ¿cierto? Es el polvillo que va entrando por vía respiratoria y el polvillo se va impregnando en los pulmones hasta que llega un momento que se colapsa el pulmón y empezamos a tener problemas para respirar cuando no se trata anticipadamente, ¿ya? Y así muchas y varias enfermedades que existen por motivos del trabajo, ¿ya? O por causal de una acción en el trabajo que estamos realizando constantemente. Una enfermedad profesional no se genera en corto plazo por lo general, chicos, se genera a largo plazo, ¿ya? Bueno, esta ley establece o habla, ¿cierto?, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y le permite al trabajador tener las siguientes coberturas. ¿Ya? Previene accidentes del trabajo o que se contraiga una enfermedad profesional. La ley 16.744 otorga atención médica, ¿ya? Obligatoria. ¿Alguien me puede decir cómo otorga atención médica la ley 16.044 o cómo la establece? ¿O cómo se realiza cuando a alguien le encuentran una enfermedad profesional o cuando alguien se accidenta en el trabajo? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? ¿Alguien sabe o no? Es que pasa como, por ejemplo, si tiene un trabajador tiene un accidente, pasa por accidente de trabajo. Y Ya, cuando ya no es, es una enfermedad, por ejemplo, el tendinitis. Eso no lo pasa como accidente, lo pasa como, dependiendo del trabajo que estén realizando. Si es por motivos sí, laborales, depende de la función que ejecuten, puede claro, pasar como enfermedad profesional o como accidente o como enfermedad, sí se puede pasar. enfermedad, pero no pasa como accidente, por ejemplo, lo que es la tendinitis, no pasa como enfermedad, pasa, o sea, no pasa a ser un accidente, pasa No, como una enfermedad. accidente no, pero como enfermedad sí.
Sí, ¿Ya? Bueno, chicos, Profe, ¿cómo otorga atención médica la ley 16.744? ¿Cómo nos respalda como colaboradores de una empresa por medio de una mutual de seguridad, por medio de una mutualidad? ¿Ya? Que puede ser la mutual de seguridad, ¿ya? Puede ser la H, puede ser el IST. No son las tres mutualidades que existen hoy en día que nos otorgan cobertura, ¿ya? Prestaciones económicas, sí, también, porque la si a licencia, nosotros, perdón, las licencias, por ejemplo, de un médico, no, porque por lo general a veces no pasa por la H o por la otra entidad, sino que va el trabajador a un hospital, pero no todos los casos lo derivan a la H. va a depender del caso, por eso les digo, la licencia, si es causada por efectos del trabajo, sí se las va siempre a otorgar la mutualidad, ¿ya? Y esas licencias las paga la misma mutual, para que entienda, ¿ya? Ahora, si es una licencia médica por motivo de un resfrío, que no sé, le dieron 2 semanas de licencia porque me dio pulmonía, por una enfermedad común. Esa licencia se tramita a través del COMPIN, ¿cierto? Con su respectiva ISAPRE o FONASA. ¿Ya? Ahí no tiene nada que ver lo que es la mutualidad o prestaciones económicas a través de la ley 16.744. ¿Ya? Por lo tanto, prestaciones económicas se refieren cuando, por ejemplo, nos accidentamos, nos tienen que colocar yeso, nos tienen que dar atenciones, nos tienen que dar kinesiología porque quedamos mal del accidente que tuvimos. Todas esos gastos médicos o esos gastos económicos que tengan que correr, la persona lo cubre 100% la mutualidad. Ya la persona en sí no pone ni un peso de su bolsillo, hablando a lo buen chileno, para poder costear, digamos, todas las prestaciones que van a tener por medio de la mutualidad. ¿Ya? Toda enfermedad, accidente o incidente de trabajo, de trayecto, enfermedad laboral a lo largo del tiempo, todo esto lo cubre la mutual de seguridad, ¿ya? Lo que no cubre la mutual de seguridad son las enfermedades comunes, ¿ya? Y todo lo que no sea efecto del trabajo, ¿ya? Por eso es muy importante lo que hablábamos en una de las clases, que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Como futuros supervisores que van a ser ustedes, de otorgar permisos, ¿ya? Sin un respaldo que avale este permiso para la empresa o para ustedes como supervisores, ¿ya? Porque si nosotros otorgamos un permiso sin un documento firmado por el colaborador que pidió permiso para salir en horario laboral de la instalación, en estricto rigor, la empresa va a tener que incurrir con ese gasto, porque el colaborador se accidentó y no va a poder pasar como por la mutualidad, ¿ya? Es muy delicado este Profe, tema, chicos, cuando realizamos un permiso o sea, le damos permiso a un colaborador sin un permiso firmado, ¿ya? profe. Ingrid, También lo que sé que cuando un trabajador, por ejemplo, la empresa contrata y uno da su dirección del lugar donde uno vive, pero por ejemplo, si tocase en alguna circunstancia de que justo le toca un accidente y ese día él no se iba para su casa, sino que se iba para otro lado. eso lo vamos Eso a ir no te... viendo, Ingrid, en las presentaciones de más adelante. Ya entiendo Ah, lo que está consultando, pero vamos a ir viéndolo en las presentaciones de más adelante porque está justamente ese tema también. ¿Ya? profe, También consulta, la ley disculpa que te interrumpa. 16.744 nos respalda, ¿cierto?, con el tema de la rehabilitación cuando hay un accidente de gravedad, ¿ya? Lo reeduca, ¿cierto? Nos da una reeducación de cómo
enfrentar o cómo podemos seguir trabajando en el tiempo, ¿ya? A través de psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿ya? Kinesiólogos, etcétera, etcétera. A eso se llama rehabilitación y reeducación. Cubre también contingencias que puedan surgir, atenciones médicas para restituir al trabajador o colaborador en lo posible toda su capacidad de trabajo, ¿no? Porque uno tiene que tener un 100% de condiciones para poder realizar una labor, condiciones físicas, prestaciones, en algunas ocasiones también se da por incapacidad a la persona cuando hay un porcentaje del cuerpo, ¿cierto?, reducido a poder realizar una función. Tenemos prestaciones económicas también para reparar la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador y sus derechos, ¿ya? Entonces, estas cosas, chicos, tienen que tenerlas ustedes claras como supervisores de seguridad, porque les va a tocar dar permiso en algún momento se les va a accidentar un colaborador, algún colaborador va a tener un incidente de trayecto y ustedes van a tener que tener capacitado a su personal para saber qué hacer en ciertas situaciones, ¿ya? Porque yo conozco mucha gente, muchas personas que no saben cómo enfrentar. Yo conozco personas que todavía creen que al momento del trabajo, irse a la casa, les pasa algo en el camino, tienen que ir al hospital público, ¿ya? Y esto no es así, ¿ya? La primera atención que tiene que venir de repente, o sea, que tiene que venir de la mutual de seguridad, ¿ya? Para eso hay números de las ambulancias de la mutualidad, para poder contactarlos en caso que uno tenga un incidente de trayecto. A ver, esto lo vamos a ir viendo, chicos, a medida que vamos pasando las diapositivas, vamos a ir profundizando, ¿ya? Aquí podemos visualizar las mutualidades, ¿cierto?, de seguridad en Chile, ¿ya? Que tenemos la Mutual de Seguridad, tenemos la H, que es la Asociación Chilena de Seguridad, y tenemos el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, ¿ya? Eh, Podemos definir que el accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra. A ver, chicos, referente a las mutuales de seguridad, es importante que cuando ustedes sean supervisores, estén en una empresa, se cambien a otra, después se cambien a otra, después se cambien a otra. Cabe mencionar que no todas las empresas están asociadas a la misma mutual de seguridad, ¿ya? Por eso en las regiones, en las ciudades, en las comunas, muchas veces está la H, está el IST, está la Mutual de Seguridad, porque ellos tienen que estar en todas las ciudades, comunas o regiones para poder prestar la atención correspondiente en caso a accidentes del trabajo o incidentes o enfermedades profesionales, ¿ya? Por eso es importante que ustedes como supervisores conozcan a qué mutualidad está asociada su empresa. Si no lo saben, quien tiene que dar esta respuesta y en forma concreta es un prevencionista de riesgo, ¿ya? Porque ellos son los administradores del servicio de mutualidad dentro de una empresa, para que lo tengan claro. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que el accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con acción del trabajo, ¿no? ¿Alguien me puede dar una definición de accidente del trabajo, de acuerdo a lo que acabo de leer? Una caída de escalera en alguna persona que esté trabajando en algún edificio, Sí, puede ser. o que se caiga algún elemento de peso en tu cabeza, en la gente que trabaja en construcción.
En el caso de los guardias de seguridad, ¿cuál puede ser un accidente del trabajo? Que nos golpeen o nos baleen en algún tipo de robo, alguna cosa así. Sí. Que un guardia se pueda torcer el pie también. Que un guardia se pueda apretar los dedos de las manos cerrando un portón. Que a un guardia de seguridad el portón le pase por encima del pie. Son causas comunes, ¿cierto? Accidentes comunes en los guardias. Que un guardia se pueda pegar en la cabeza estando trabajando en una obra por no estar utilizando el casco de seguridad. Que un guardia tenga problemas a la vista a efectos de estar trabajando mucho en el sol sin su EPP correspondiente. Problemas en la piel a través por causa de estar al sol, ¿cierto? Y no trabajar con su protector, ¿cierto? Solar o con su elemento o su EPP para poder cubrirse la cara estando al sol. Todos estos ejemplos son efectos de accidentes de trabajo, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto también es súper claro que ustedes, es súper importante, chicos, que ustedes lo tengan claro, porque les va a tocar, chicos, les va a tocar en más de una ocasión eh, efectuar ciertas coordinaciones con las mutualidades correspondientes o si no con el prevencionista para poder detectar cuál fue la causal del accidente, incidente, enfermedad profesional, etcétera. ¿Ya? Es súper importante. Es toda lesión entonces que una persona sufra a causa o por ocasión del trabajo y que produzca una incapacidad, ¿ya? Temporal o permanente o muerte, ya ni Dios lo quiera. También son accidentes los ocurridos en el trayecto, ¿ya? Como accidentes de trayecto, directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo y los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos de mierda, ¿ya? Entonces, un accidente de trayecto es desde el momento que ustedes se levantan, por decirlo así, entre la habitación y el lugar de trabajo, ¿ya? Y el trayecto común que ustedes realizan, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes todos los días, antes de irse al trabajo, tienen que ir a dejar a su hijo todos los días, es un trayecto común, ¿ya? Por lo tanto, están bajo la cobertura de la mutualidad, están bajo la cobertura de la mutualidad, ¿ya? Es Profe, todo trayecto, disculpa que me interrumpa, pero o ¿sí? sea, si yo fuera a dejar en mi caso hipotético a mi hijo y me desvío de la ruta que está destinada como para el trabajo, igual, ¿te cubre la mutual? Por eso te digo, si es un trayecto directo de todos los días, o sea, si tú todos los días vas a dejar a tu hijo, te cubre la mutual, ¿ya? ¿Se Ah, entiende? sí, sí, profe. Sí, profe, te entiendo. Ahora, ¿qué no es un accidente de trayecto común? Si yo hoy día salí del trabajo, me pasé a tomar un café y después me voy a la casa y me accidento, ya eso no es un trayecto común, ¿ya? O si hoy día salgo del trabajo, me junto con mi polola, con mi esposa, ¿cierto? Y paso a un restaurante a comerme una hamburguesa o sushi y después me voy para la casa recién, no pasa como accidente de trayecto del trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Enfermedades profesionales. El artículo 5. La causada de manera directa por el trabajo de la profesión o el trabajo que se realice una persona y que le produzca incapacidad temporal permanente o muerte.
¿ya? ¿Una enfermedad profesional se puede transformar en muerte? Sí, se puede transformar en muerte, ¿ya? Cuando la silicosis es muy avanzada, yo he conocido personas que han muerto a través de la silicosis, ¿ya? Cuando las personas, hay instalaciones que trabajan con arsénico, que trabajan con ácido fuerte, ¿cierto? Hay personas que han muerto a través o por efectos del ácido, ¿ya? Hay enfermedades profesionales que me provocan una incapacidad temporal o permanente, sí, ¿ya? Conozco personas, ¿cierto?, que se han accidentado cuando en las construcciones, por ejemplo, antiguamente utilizaban estos trompos para poder realizar mezclas. Conozco personas que se han amputado brazos por estar echando palas, ¿cierto?, con el trompo andando para ahorrar tiempo. Le voló el brazo a una persona, yo conozco, que le voló el brazo completo, me quedó con un muñón acá en el brazo nomás, ¿cierto?, porque le cortó el brazo, cero posibilidad de recuperarlo. Por lo tanto, existe en el caso de los guardias, por ejemplo, cuando los guardias se creen superhéroes, pueden existir causales de que hayan incapacidades permanentes, temporales y hasta la muerte. Ya tengo un caso cuando era jefe de operaciones en G4S, tengo un caso de un colaborador, ¿cierto? Un supervisor a cargo que se quiso creer superhéroe y quiso evitar el robo de un vehículo dentro de una instalación de un mall X. Y un vehículo, por hacer esto, él se puso frente al vehículo que estaban robando, creyendo que el delincuente iba a frenar, y el delincuente hizo todo lo contrario, pasó por arriba del colaborador, el colaborador pasó por debajo del auto, estuvo al borde de la muerte, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que, cuando realicemos los tipos de inducción, hay que recalcar que siempre va a prevalecer la vida de la persona, ¿ya? Que los guardias de seguridad no tienen superpoderes para poder detener un vehículo con la mano, no tienen superpoderes para esquivar una bala, no tienen superpoderes para enfrentarse con mecheros. Si los mecheros les van a pegar con palo, con fierro o con lo que tengan a su alcance, los mecheros lo van a poder hacer, les van a pegar a los guardias y los guardias no tienen superpoderes para poder cubrirse o protegerse de eso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que ustedes recalquen en las inducciones que ustedes realicen que la vida de la persona es ante todo, ¿ya? La protección de la persona ante todo. No pueden exponerse, chicos, gratuitamente, porque cuando hay que dar la cara por alguien o por alguna persona que estas acciones le provocaron la muerte, ustedes como supervisores van a ser los que van a tener que estar ahí y dar las explicaciones del caso a la familia, consolar a la familia. Y no es fácil, chicos. Ya a mí me ha tocado en dos oportunidades que dar la cara por la empresa y no es fácil porque como le dices a una persona que la persona falleció por producto de sus labores o que sufrió un accidente grave por causa de sus labores. ¿Ya? Es complejo. Por lo tanto, mis sugerencias son que ustedes siempre le digan a su equipo de guardia, a su equipo de colaboradores, que la vida es ante todo. Se tienen que proteger ante todo. ¿Ya? Dudas, consultas hasta aquí, chicos. No, profe. No, profe, vamos terrible claro. Ya, chicos. Está prendiendo la estufa porque se puso heladito. Perfecto. Entonces estamos claritos hasta ahí.
el Decreto Supremo 40. ¿Ya? ¿Alguien me puede explicar qué es el Decreto Supremo 40? Que también debiesen saber. Ya, el reglamento, ¿cierto? El Decreto Supremo 40 aprueba reglamentos sobre prevención de riesgos profesionales. ¿Ya? Toda empresa con más de 100 colaboradores, trabajadores, como le quieran llamar, debe tener un departamento de prevención de riesgo, ¿ya? Con funciones específicas de poder planificar, organizar y supervisar acciones permanentes para el control de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Prevencionistas de riesgo en terreno. ¿Vale? Y están constantemente visualizando, visitando, revisando cómo se están ejecutando las funciones por parte de los guardias de seguridad en este caso. ¿Ya? Cuando existan estos departamentos de prevención de riesgos y ustedes no vean a los prevencionistas en terreno, ustedes pueden solicitar a ellos, ¿cierto? O al jefe de prevención de riesgo que ustedes necesitan que ellos vayan a poder visualizar y poder entregar inducciones o capacitaciones en materias de prevención de riesgos, ¿ya? Porque ustedes en sí van a saber ciertas cosas, pero quien es el experto en materias de prevención de riesgos son los asesores en prevención de riesgos, valga la redundancia, ¿ya? Su trabajo es ese. Por lo tanto, ustedes como supervisores pueden solicitar su presencia en las instalaciones, lo pueden realizar. Yo cuando trabajé en Cinelink el año pasado, trabajé un año en esa empresa, eh, nunca yo veía a los prevencionistas de riesgo en terreno, ¿ya? Primera vez en mi vida que me encontraba con esta situación, y por lo tanto gestionamos con el área de prevención de riesgo que se realizaran visitas en terreno por parte de los prevencionistas. Y finalmente, cuando tomé la decisión de renunciar a la empresa, ya habíamos visitado con los prevencionistas el 100% de mis instalaciones, que eran 30 instalaciones, ¿ya? Por lo tanto, no, no fue complejo, pero sí gratificante de que los colaboradores, ¿cierto?, recibieran inducciones, pudieran firmar conforme de que habían realizado una inducción, una capacitación por parte de los prevencionistas de riesgo. Y esto como supervisores, chicos, como les digo, ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Porque habla también de su gestión como supervisores. Y así, obviamente, que lo principal es que los colaboradores conozcan cómo actuar frente a ciertas situaciones, ¿ya? Como les digo, conozco muchas personas que no saben qué hacer en caso de alguna situación de emergencia, ¿ya? Por eso esto es importante, chicos. Este departamento también tiene la misión de realizar las siguientes acciones: detectar y evaluar los riesgos de accidente, ¿cierto?, en cada puesto de trabajo. Deben realizar una acción educativa, que es lo que estábamos conversando recién. Asesorar a los comités paritarios. ¿Alguien sabe cuántas personas deben haber para formar un comité paritario? 15. ¿Alguien más?
¿Quién da más? Ni idea, profe, ni idea, por si acaso. No. Ya. Para formar un comité paritario, ya hay que tener sobre 25 personas en una instalación, chicos. De aquí muchos se confunden y creen que son 25 personas por empresa. ¿Ya? No es así. Si yo tengo 4 instalaciones con más de 25 colaboradores, en las 4 instalaciones yo debiese tener un comité paritario conformado, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y también los prevencionistas, ¿cierto? O el decreto supremo 40 establece que deben llevar a cabo, ¿cierto? O deben llevar información de los riesgos, no riesgos, de los riesgos, y hacer un reglamento interno, ¿ya? ¿Cuál es el reglamento interno? El reglamento que todo colaborador debiese firmar cuando ingresa a una empresa, ¿ya? Donde se establecen funciones, acciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, etcétera, etcétera, ¿ya? También establece las Profe, disposiciones, disculpe, ¿sí? ¿a qué le llama usted comité paritario? ¿No es lo mismo que el sindicato? No, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Los comités paritarios de higiene y seguridad están compuestos eh, por representantes del empleador, ¿cierto? Por parte del empleador y de los colaboradores, ¿cierto? Que ejecutan el área de la operación, ¿ya? Pero esto es un comité de higiene y seguridad para los colaboradores, ¿ya? No tiene nada que ver con el sindicato, es totalmente aparte. También existen disposiciones. El Servicio de Salud fiscalizará las actividades de prevención que desarrollan las mutualidades. Ya quien fiscaliza las mutualidades es el Seremi de Salud. ¿Ya? Y la administración delegada. Las mutualidades están obligadas a realizar actividades de prevención de riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Por intermedio del prevencionista se le puede solicitar a una mutualidad, ejemplo, realicen cursos de prevención de riesgo, pero relacionado al uso y manejo de extintores de manera presencial, por decir algo. La mutualidad tiene la obligación de realizarlo, ¿ya? La mutualidad, las empresas también pagan todos los meses una cuota, ¿cierto?, por colaborador a las mutualidades. Por lo tanto, hay compromisos de por medio para que la mutualidad ejecute ciertas funciones por intermedio del Departamento de Prevención de Riesgo o del prevencionista de riesgo de cada empresa, ¿ya? El personal responsable de esto debe ser especializado en prevención de riesgos. El Departamento de Prevención de Riesgo o el DPR planifica, organiza, asesora, ejecuta, supervisa, promueve, realiza campañas para evitar accidentes y enfermedades. Debiesen hacerlo, chicos. Ya estamos hablando aquí en la teoría, lo que exige el Decreto Supremo 40 es lo que debiese hacer toda empresa o todo prevencionista o todo departamento de prevención de riesgo.
¿ya? En muchas empresas no lo hacen, pero ustedes pueden solicitar la presencia de los prevencionistas de riesgo en sus instalaciones, ¿ya? También tenemos que se establece el derecho a saber, o el famoso DAS, que es la obligación de informar de los riesgos laborales. Esto es responsabilidad por parte de los empleadores, informar los riesgos inherentes de la actividad de cada empresa, tipo de productos a usar, peligros para la salud, medidas de prevención y control. Ya, toda empresa debiese tener un DAS para poder presentarlo a los colaboradores que lo puedan leer y poder firmarlo también una vez que lo lean y sepan los riesgos laborales que están plasmados posiblemente al efectuar la función como guardia de seguridad o como supervisor de seguridad o como encargado, como CCTV, etcétera, ¿ya? Entre comillas, por cada descriptor de cargo debiese existir un DAS. Los empleadores también transmitirán la información relativa de riesgos laborales a través de los comités paritarios de higiene y seguridad de los departamentos de prevención de riesgo, lo que estábamos conversando. Tenemos el Decreto Supremo 54 que aprueba el reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. ¿Ya? Dice, reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. Toda empresa, faena, sucursal o agencia o instalación en que trabajen más de 25 colaboradores deben tener un comité paritario. Si ustedes tienen 4 instalaciones con más de 25 colaboradores o una instalación con 25 colaboradores, cada instalación tiene que tener un comité paritario por ley. ¿Ya? El comité paritario está formado por 3 representantes de la empresa y 3 representantes de los colaboradores. Perdón, de los colaboradores. ¿Ya? Por cada representante titular se designará otro de carácter de suplente. En caso que los titulares no estén, tienen que haber suplentes por cada uno. O sea, por los 6, por los 3 representantes de la empresa, tienen que haber 3 suplentes y por los 3 representantes por parte de los colaboradores, tienen que haber 3 suplentes también. ¿Ya? Decreto 594. Decreto Supremo 594. Este aprueba el reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas, sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. También las condiciones generales de construcción y sanitarias, como ejemplo, pisos, paredes, puertas, ventanas, pasillos, eh, garitas. Por ejemplo, si en una instalación no existe baño químico, o sea, no existe un baño domiciliario, por decirlo así. Esto regula que debiésemos tener un baño químico, ya que se ve mucho en las faenas mineras, en las construcciones cuando recién están levantando las obras, ¿ya? Eh, por lo tanto, este decreto supremo, ¿cierto?, regula y reglamenta estas situaciones, ¿ya? Todo lugar de trabajo debe contar con agua potable. Si no existe agua potable, debe contar con agua embotellada. ¿Ya? Estos bidones, típicos bidones de 20 litros, debiese ser agua potable, ¿cierto? Agua de bidón, pero certificada, ¿ya?
que la empresa esté certificada para poder dar este servicio de agua embotellada potable y que sea obviamente para el consumo humano. Y cuando existen baños químicos, tiene que tener las necesidades básicas de higiene y de aseo personal. Y también en los baños, por ejemplo, oficinas, comedores, tienen que tener las condiciones básicas de higiene y de aseo. ¿Ya? Todo esto lo establece el Decreto Supremo 594. También da las disposiciones de residuos industriales, líquidos y sólidos. Establece que no podrán vaciarse a desagües de red pública, napas de agua, canales de regadío, ríos, esteros, lagos, lagunas, sustancias radiactivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables. La eliminación de desechos industriales debe contar con una autorización sanitaria. ¿Ya? En el caso de los guardias, ustedes siempre tienen que preocuparse como supervisores de que exista como mínimo un baño químico, ¿ya? Que a este se le realice una limpieza o periodicidad de limpieza para poder vaciar el baño químico mínimo cada 3 días, dependiendo del uso que se le vaya dando diariamente. Por lo tanto, es importante esto para poder tener en regla el tema sanitario y no tengan enfermedades por un mal aseo, porque no le están haciendo el aseo correspondiente o las descargas correspondientes o las limpiezas correspondientes o el vacío correspondiente cuando son baños químicos. ¿Ya? Cuando son baños establecidos, por decirlo así, para que se entienda, hay que realizarle las limpiezas correspondientes, ya que eso está conectado a una descarga sanitaria reglamentada, ¿cierto? O un desagüe reglamentado, no así los baños químicos, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Todo lugar de trabajo también establece el Decreto Supremo 594 que debe contar con baños, mínimo un excusado y lavatorio, o sea, o lavamanos. En faenas temporales, el empleador, ven, aquí lo dice, deberá colocar una letrina o baño químico. Los trabajos que necesiten cambio de ropa deben contar ya, con un camarín, ¿cierto? O camarines, ya pueden ser fijos o hoy en día existen los containers que traen camarines al interior y deben tener sus casilleros o lockers para guardar la ropa. Ya que en estricto rigor los guardias de seguridad debiesen tener este espacio porque ellos no pueden andar con la ropa por la calle. Si se manejan sustancias tóxicas, debe usarse casilleros dobles e independientes, ropa de trabajo y vestimenta individual. No se pueden mezclar las prendas de ropa con el tóxico con la ropa que nos vamos a la casa. ¿Ya? Al guardia le puede suceder esto, le puede suceder, ¿ya? Me pasó en una ocasión que los guardias teníamos un contrato por G4S en la empresa Ecometales, que la faena de ellos trabajaba con ácidos fuertes, ¿ya? Y que no podían tener contacto con la ropa de uno porque también provocaba una enfermedad profesional. Por lo tanto, tenían que tener locker por separado y la empresa tenía que asumir el lavado de la ropa en los términos de los turnos para que los guardias no se contaminaran. Por lo tanto, a los guardias les puede pasar, les puede pasar. ¿Ya? Y pasamos, aquí es un accidente. Chicos, ¿alguna duda, consulta referente a los decretos conversados? No, profe, mucho que repasar nomás, harto que leer, pero vamos, súper bien, súper claro. Perfecto, chicos. Perfecto.
¿Qué es un accidente? Un accidente es un acontecimiento no deseado, ¿ya? Porque nadie, aunque al menos que fuera una persona muy mala, va a querer desear que se ocurra un accidente, ¿ya? Por eso dice es un acontecimiento no deseado que interrumpe el proceso normal o la ejecución normal del trabajo y que da por resultado daño a las personas, a las propiedades, a los inmuebles, a los vehículos, etcétera. ¿Ya? Para definir accidentes o definiciones de accidente, podemos ver que existen los riesgos, que es la probabilidad de que pueda suceder algo, ¿cierto? De que pueda suceder un accidente o de ocurrencia de una pérdida. Tenemos los incidentes, que son acontecimientos no deseados que interrumpen un proceso normal de trabajo y que puede significar daño a las personas y a las propiedades. Tenemos los accidentes, que son acontecimientos no deseados que interrumpen un proceso normal de trabajo, causando daños a las personas y o daño material a la empresa. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre incidente y accidente? Uno quiere decir que puede significar Sí, daños y el otro causa daños. ¿Ya? Para que se entienda. Tenemos la prevención, que son conjuntos de medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o controlar los riesgos derivados del trabajo. O sea, en resumen, la prevención es tratar en lo posible siempre de evitar por medio de un conjunto de medidas que pueda pasar más allá, ¿cierto? O que se pueda finalmente dar por ejecutado un accidente, un incidente. ¿Ya? Siempre tenemos que estar en base a la prevención, actuar frente a la prevención o con la prevención. Por ejemplo, el chileno es muy común que cruce las calles en rojo, pero nosotros no sabemos si viene un vehículo o va a doblar un vehículo estando en verde por la calle que no estamos visualizando y nos atropella. ¿Quién tiene la culpa? La persona que está cruzando en rojo. No podemos decir es que el conductor no se dio cuenta, no, porque la ley establece que uno en rojo no puede avanzar. ¿Se entiende? El semáforo es un claro ejemplo de prevención. sí, profe. La luz roja nos dice no puede cruzar porque pueden venir vehículos. Y nosotros, los chilenos, siempre cruzábamos en rojo. O por lo general las personas cruzan en rojo. Más vale perder un minuto que perder la vida. ¿O no es así? Yo creo que todos Así concordamos en lo es. mismo, ¿verdad? Yo me Sí, tomo el tiempo en lo personal, vengan o no vengan vehículos, de esperar que me dé la luz verde, por lo mismo, porque tengo una familia por detrás, porque me están esperando en la casa después del trabajo, o por último, mis perros me están esperando en la casa, tengo que darles comida, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que actuar, ¿cierto?, en base a la prevención siempre, chicos. Hay países que su índice de accidente es muy bajo,
La cultura de ellos es la prevención, ¿ya? Pero a Chile le queda mucho tiempo para poder adoptar el tema de prevención en la vida de cada uno. Se trabaja cada día, pero estamos a años luz de poder trabajar como los países subdesarrollados, países desarrollados, hablemos de países desarrollados mejor, y trabajar en base a la prevención, ¿ya? Porque el chileno siempre anda apurado, que va corriendo, que se levanta a última hora, ¿cierto? Tenemos que correr para allá, para acá, cruzamos en rojo, nos pasamos, ¿cierto? La seguridad por alto siempre, pero nosotros como supervisores tenemos que inculcar esto a nuestro equipo de colaboradores. Como les digo, en ayuda con los prevencionistas de riesgo. Y también tenemos la protección, que son conjuntos de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo prevenir al colaborador de un riesgo propio de la actividad que desarrolla. ¿Ya? Protegerlo. Elementos de protección personal, chicos. Protección. ¿Ya? Bloqueador para el sol. Protección, ¿cierto? Lentes para el sol. Zapatos de seguridad, aunque son incómodos, pero pucha que sirven cuando pasa alguna situación. Barbillejo, casco, ¿cierto? Y así un montón de bebés que existen, chicos, para poder prevenir, ¿cierto? Y que son utilizados como métodos de protección para las personas. ¿Ya? Chicos, eh, un break de unos 15 minutitos y continuamos con la segunda parte que ya vamos entrando en materia derecha para poder definir el tema de los accidentes. ¿Ya? O sea, no Ok. definir, sino que los costos para el colaborador si sufre un accidente. Descansemos por unos 15 minutitos y volvemos. ¿Ya? Ya. Copiado, profe.